¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya revisamos los números, las historias detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Soy Giovanni Noguet. Acompáñenme durante la próxima media hora. Comenzamos. Gobierno de Perú aprobó decreto supremo con parámetros fijos y normas encaminadas a minimizar la evasión fiscal. Cuando restan pocas semanas para que se realicen elecciones europeas el 26 de mayo, se agudiza el debate sobre el estado de la Unión desde el punto de vista económico. Hoy lo revisamos en nuestro tiempo de análisis. También hablamos de Irán porque sigue adelante pese a las medidas coercitivas estadounidenses. El país persa evalúa la venta de su crudo en otros mercados no convencionales mientras se activa el mecanismo INSTEX. El gobierno peruano anunció medidas para minimizar la evasión fiscal y se fijaron metas de recaudación anual. Sin embargo, lo prometido por el Ejecutivo contrasta con la conducta elusiva que han dado varios sectores productivos y también se encuentran al margen de la ley. Lo ampliamos. Decreto supremo que fija parámetros para aplicar normas que combatan la evasión fiscal. El gobierno espera con la medida tener una recaudación anual de 6.000 millones de soles, equivalentes a 1.800 millones de dólares. De acuerdo al decreto presidencial, la norma antielusiva puede ser aplicada en situaciones de baja rentabilidad o que no se ajusten al valor del mercado, en reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de negocios con apariencia de poca sustancia económica. Igualmente se enmarca en un procedimiento de fiscalización de carácter definitivo, previa opinión del Comité Revisor Gubernamental. Sin embargo, la directiva general de la empresa TPC Group estima que Perú pierda cada año 18.000 millones de dólares en evasión fiscal. Según la organización, los sectores más involucrados en esta situación son la minería informal, el contrabando, la construcción, el comercio mayorista y minorista, así como restaurantes y hospedajes. La norma antielusiva debe ser aprobada por el Parlamento y busca adicionalmente resolver litigios por deudas tributarias calculadas en más de 3.000 millones de dólares. Seguimos revisando más información. Hasta ahora, comunidades indígenas del Chaco paraguayo recibieron una primera indemnización por parte del gobierno de la expropiación de sus tierras. Esto es un conflicto que se ha llevado adelante y el gobierno paraguayo fue obligado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a resarcir de modo económico a dos comunidades indígenas. Le contamos, en total, a los integrantes de la comunidad Cacmox-Casen les deben pagar $700.000 y a la Yaqui Axa $950.000 luego de toda una larga lucha. El mandatario Mario Abdo Benítez entregó a la primera comunidad $220.000 y a la segunda $299.000. El resto del monto será pagado en cuotas hasta el año 2021. La presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena informó que el dinero otorgado por el Estado debe destinarse a proyectos sostenibles vinculados al desarrollo, a la educación y la sanidad. En Paraguay, la población indígena, valga decir, asciende a unas 120.000 personas, de las cuales solo el 76% se encuentra en pobreza extrema debido a la expropiación de sus tierras. Datos, números que traemos a primer plano en nuestra pantalla de Telesur. Hablamos ahora de la justa redistribución de los ingresos económicos rinde frutos y esto es en Bolivia. El Estado plurinacional realizó un balance sobre la cantidad de personas beneficiadas con el Sistema Único de Salud dentro de la fase inicial. Desde que se iniciara el funcionamiento de este servicio sanitario gratuito desde el mes de marzo, casi 1 millón de personas han sido atendidas en el país andino. Así lo dio a conocer durante el primer Encuentro Nacional de Evaluación y Perspectivas del Sistema Único de Salud, celebrado durante el fin de semana en Tarija. Desde allí estuvo presente el mandatario Evo Morales Ayma
Igualmente, se conoció que más de 2.6 millones de ciudadanos bolivianos se han inscrito dentro del sistema de salud desde el mes de enero. Las autoridades señalan, tras un largo periodo, se ha logrado cambiar la situación de salud pública y ahora se proyecta una inversión equivalente a 2.000 millones de dólares en planes para hospitales que serían llevados adelante en los próximos 3 años. Vamos a hablar ahora de México. El gobierno anunció medidas para asegurar la transferencia de más recursos a la estatal Petróleos Mexicanos Pemex. La Secretaría de la Función Pública informa que este plan de austeridad gubernamental contempla la desaparición de las direcciones generales adjuntas de la Administración Pública, la reducción en el presupuesto de viáticos para funcionarios y el recorte en el número de asesores. Todas estas están orientadas a generar ahorros para así transferir adiciones a Pemex. La decisión del gobierno se da luego de que la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, advirtiera que la deuda de la petrolera ronda los 106.000 millones de dólares y hace peligrar la estabilidad de ese país. Más información la tenemos desde Venezuela. El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y apoyado por varios países aliados en la región afectan el derecho a la alimentación de los ciudadanos venezolanos. En la cuenta en Twitter del portal Misión Verdad se recuerda que durante mayo de 2018 Colombia bloqueó la entrada de 15 contenedores con 25.210 cajas de alimentos que estaban destinadas a los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos por la sigla CLAP, al interior de Venezuela. Durante la jornada de este lunes, en Moscú, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, afirmó que su país busca rutas alternativas para así evadir las medidas arbitrarias y criminales que impulsa Estados Unidos junto a otros países de la región. Sobre el tema, les traeremos más información en próximas emisiones. Estaremos preparando todo un contexto especial. Tiempo de una pausa. Al regresar, vamos a ver el debate que se ha dado dentro de la Unión Europea desde el punto de vista económico. Acompáñanos, ya estamos de vuelta enseguida. por lo que este es un mensaje contundente para nuestros futuros miembros del Parlamento Europeo, para decir que es hora de tener una Europa social y no una Europa financiera. Así como bien lo dicen, faltan pocas semanas para que se realicen estas elecciones europeas, por lo que cada vez más se agudizan los debates sobre el estado de la Unión, superando el capítulo del Brexit. Ahora, de momento, comienza a ponerse el foco en el fracaso de la integración y lo que en verdad han conseguido hasta el momento los 28 Estados miembros, fundamentalmente en el capítulo social. Veamos. Si bien el término de Europa social es presentado por las instituciones y responsables comunitarios establecidos en Bruselas como uno de los resultados más destacados de la Unión, cuando se pasa una radiografía ni siquiera tan exhaustiva, las fallas comienzan a relucir. De acuerdo a Fernando Luengo, economista y miembro de la Secretaría de Europa de Podemos, un indicador que nos aproxima a la situación social de la Unión Europea es la participación de los salarios en la renta nacional. Pues bien, en la UE 15, entre 1991 y 2000, ha experimentado una reducción de 2 puntos porcentuales, caída que se observa en 14 de los 15 países que la integraban. Desde que nació la moneda única hasta 2007, se ha mantenido la misma tendencia. De este modo, en el conjunto de la Unión Europea, la caída ha sido también de 2,5 puntos, algo inferior en la zona euro, afectando a 17 de los 28 países. Si se toma como referencia 2007, la cuota de salarios en el ingreso nacional en 2018 ha mejorado ligeramente en la Unión Europea. Pese a ello, ha retrocedido en 11 de las 28 economías comunitarias. En términos de pobreza, tenemos que si bien el bloque común ha logrado bajar el indicador entre 2008 y 2017, según cifras de la propia Eurostat,
Eurostat. En 2017, 22,5% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 113 millones de personas. De acuerdo a datos del Banco Mundial, el ingreso en manos del 10% de la población más rica se situaba en 2015 entre el 20% y el 30%. En lo que concierne a riqueza, la concentración es todavía más pronunciada. Según el Global Wealth Data Book 2018, el 10% mejor situado concentraba el 70% de la riqueza, el 5% acaparaba el 55,4% de la misma y el 1% retenía el 31,2%. Datos que ponen de manifiesto por un lado el discurso complaciente de quienes manejan el bloque comunitario y por el otro la factura social que tienen que pagar los ciudadanos. En ese contexto existen personas que sitúan la problemática dentro de un mapa y es que se puede apreciar claramente la brecha de desigualdad que ha crecido entre el norte y el sur. Así lo hemos visto, así se ha reflejado durante los últimos 15 años. Lo compartimos ahora junto a ustedes. Evite que las empresas en Europa Occidental puedan aprovechar la oportunidad de mudarse a Europa del Este debido al hecho de que las legislaciones sociales son muy diferentes y, digamos, la seguridad social para las personas allí es mucho más baja. Queremos la misma seguridad social para todos en Europa. En los últimos años, la brecha entre el norte y el sur se ha acrecentado considerablemente. Una situación extremadamente visible en países como Italia, Grecia, incluso España, y que pone en evidencia cómo la Unión Europea ha fracasado en uno de los principales objetivos que perseguía la moneda única, la convergencia de las economías de sus socios, que en la actualidad amenaza la cohesión social en el seno del bloque común. Los países del este de Europa son los que más han avanzado en ese proceso de convergencia, y así lo reflejan las rentas per cápita de países como Lituania, Rumania, Letonia y Bulgaria, que entre 2003 y 2017 han crecido por encima del 4% anual, una diferencia de hasta 3 puntos con las principales economías europeas, como Alemania, Reino Unido y Francia. Pero si se miran los países rezagados, justo ahí están los del sur de Europa. En la cola está España, cuya renta per cápita ha aumentado un 0,65% anual, pero también Portugal o Chipre. El saldo incluso es negativo para Grecia o Italia. A estas brechas se suma la desigualdad dentro de los propios países. Si bien el este de Europa ha ido abriéndose camino, se ha producido una convergencia para los ricos. Además, se aprecian casos como España, donde Andalucía es la comunidad más rezagada, y en cambio el País Vasco ha mostrado un comportamiento a la altura de las grandes economías del centro y el norte de Europa. Un documento elaborado por el think tank Bruegel revela las causas sistémicas de estas brechas: la falta de una arquitectura que complete el euro, un desigual crecimiento de la productividad, la fuga de capital humano del sur durante la recesión, las carencias en innovación o la falta de centros universitarios que sobresalgan. Ante este panorama social que vive la Unión Europea, queda a modo de resumen la exigencia que traen los ciudadanos. El objetivo es construir una Europa social y aprovechar la ocasión de las elecciones europeas para hacerlo. Por lo tanto, el mensaje que nos gustaría enviar a todos los candidatos a las elecciones europeas, junto con los trabajadores europeos que están detrás de nosotros, es que queremos una Europa mejor para los trabajadores, queremos más derechos sociales, queremos más protección social, queremos salarios más altos y empleos de mejor calidad. Europa está en juego. La democracia está bajo ataque, pero la única manera de salvar Europa y salvar la democracia es asegurarse de que los trabajadores puedan realmente beneficiarse de los derechos, del crecimiento, de los empleos y de mejorar salarios. Ese es el mensaje. Somos de Aquisgrán, que se encuentra en Alemania, y hemos venido aquí porque queremos decir que Europa no es solo para aquellos que tienen dinero, sino que esperamos como miembro de la Unión que Europa es para todas las personas, no solo para empresas, sino para empleados. Tiempo de una pausa. Al volver revisamos cómo se mueve el panorama iraní. ¿Qué han dicho desde ese país? Fundamentalmente cuando se habla y se trata del tema de la venta de su crudo y también de las sanciones que ha querido imponer Estados Unidos. Le contamos todos los detalles al regreso. Acompáñenos.
Irán no se doblega a las medidas coercitivas que Estados Unidos le impuso a su crudo. Teherán asegura que evalúa la posibilidad de la venta del petróleo a otros mercados no convencionales. El viceministro iraní de petróleo, Amir Hossein Samanian, dijo que esta medida no es contrabando, sino que es una respuesta a las restricciones que Irán no considera ni justas ni legítimas. El pasado 3 de mayo, importante recordemos, el Departamento de Estado de Estados Unidos anuló las exenciones que permitían a 8 países, entre ellos Turquía, China, la India y Japón, importar crudo persa sin enfrentar sanciones estadounidenses, y amenazó también Washington con acciones coercitivas a quienes no le obedezcan. Por otra parte, el viceministro iraní denuncia que todavía el mecanismo financiero del INSTEC no se ha puesto en marcha debido a que las presiones de la administración de Donald Trump se mantienen. Importante ver información en contexto. ¿Qué es el mecanismo INSTEC? Pues fue un mecanismo que se creó por parte del Reino Unido, Francia y Alemania desde el mes de enero anterior para así proteger sus vínculos comerciales con Irán ante las ilegales sanciones emitidas de forma unilateral por el gobierno de Washington contra el gobierno de Teherán. Y Estados Unidos no solo se caracteriza por imponer sanciones de forma unilateral a otras economías. En su proceder también figuran medidas proteccionistas que se están dando desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y que han generado también toda una guerra comercial, fundamentalmente con China, la segunda economía a nivel global. Pese a las rondas comerciales que Washington y Beijing han sostenido en las últimas semanas para buscar una solución a los aranceles que son recíprocos, Trump parece hacer caso omiso a esta realidad y anunció que va a aumentar estos aranceles estadounidenses sobre ciertos productos chinos. Aquí le contamos. Es que el presidente estadounidense Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter, lo anunció. Ha dicho que los aranceles aplicados tanto a bienes importados de China valorados en $200.000 millones pudieran aumentar a un 15% desde el próximo 10 de mayo. Con este incremento de los aranceles, que estaban ubicados en el 10%, pasarían a un 25%. Igualmente, es un aumento que sería aplicado a otros productos chinos valorados en $325.000 millones que no estaban sujetos a ningún tipo de impuestos. En otro tuit, Trump ha dicho que las negociaciones para poder llegar a un acuerdo comercial con China continuarán, pero muy lentamente. Claro, así lo dijo. Y es que, a su juicio, Beijing intenta renegociar. Sin embargo, expertos señalan que esta escalada arancelaria también podría afectar las empresas de los Estados Unidos. Y ante ese aumento de aranceles por parte de Estados Unidos a China, los expertos económicos se pronuncian sobre este particular, indican las posibles acciones que podrían tomar en los próximos días, mientras que otros han expresado su malestar ante lo que consideran ha sido todo un engaño. Los escuchamos. La clave es si el viernes 10 de mayo seguirá adelante con su amenaza y aumentará la guerra comercial con China. Si la guerra comercial se intensifica significativamente y si Liu He está en Washington en ese momento, el gobierno chino debe considerar seriamente la posibilidad de interrumpir las negociaciones chino-estadounidenses. Eso es muy negativo. Hemos estado escuchando durante semanas y meses que la guerra comercial está llegando a su fin, que se puede llegar a un acuerdo. Y ahora la decepción es dramática, un cambio de 180 grados, lluvia fría, porque dijeron demasiado pronto, tenemos un posible acuerdo. Y pese a esta realidad de amenazas de Donald Trump, desde Beijing le siguen apostando al diálogo. Se pone en evidencia una vez más quién es el verdadero promotor de esta guerra comercial. Lo vemos. En cuanto a la próxima ronda de conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, sabíamos que hay muchas preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, y hay discusiones en torno a la comunidad internacional. Estamos recibiendo más información sobre la situación y puedo decirles que en el equipo de trabajo chino se está preparando para viajar a Estados Unidos para las conversaciones. Con respecto a la amenaza de Estados Unidos de agregar aranceles a los productos chinos, creo que en el pasado han ocurrido situaciones similares. La posición y actitud de China son claras. Creo que Estados Unidos tiene clara nuestra posición. Se han mantenido conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos durante 10 rondas y un progreso positivo. Creo que la principal prioridad ahora es que Estados Unidos y China puedan trabajar juntos y reunirse a medio camino para lograr un consenso basado en el respeto mutuo que beneficia a ambos, lo que no solo está en línea con el interés de China y Estados Unidos, pero también cumple con las expectativas de la comunidad internacional.
Ya revisamos los indicadores del petróleo al cierre de la jornada de este lunes. Aquí los traemos. Barril petrolero intermedio de Texas, WTI, marcó $61.58 con una pérdida de 0.45%. Barril Brent, referencia europea, se ubicó en $70.63, a la baja también 0.20%. Y el crudo de Venezuela se ubicó en 441.46 yuanes durante el transcurso de la semana. Así lo hemos visto. Vamos entonces a llegar al final. Gracias por la preferencia. Se puede mantener en comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales. Telesur Impacto E, Yosbani Telesur y Telesur TV. Así estamos, también recibimos sus sugerencias, comentarios en nuestra dirección de correo electrónico. Será hasta la próxima. Continúa con Telesur. Nos vemos.